Después de 1945, Europa y América. Unidad 9. Europa, 1945 en adelante. Fechas importantes. 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial, con consecuencias aún peores que la primera. Marca otro momento decisivo de cambio en el desarrollo de las artes. Contexto histórico. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial tuvo aún mayores consecuencias que la primera. Su costo de vidas humanas alcanzó niveles mucho más altos. Por otro lado, durante la década de 1930, un gran número de músicos europeos emigró a Estados Unidos, donde se refugiaron, entre ellos Stravinsky, Schoenberg, Bartók, Hindemith, lo que redujo a este país a ser el centro de las actividades musicales y artísticas occidentales. El mundo creció en gran medida durante la segunda mitad del siglo. Los desarrollos tecnológicos y la globalización permitieron la repercusión inmediata de los hechos importantes en todo el mundo, lo que fomentó una única cultura mundial. El rasgo más característico de la cultura contemporánea es el pluralismo. Intercambio rápido de desarrollos musicales, materiales culturales e información. La nueva cultura mundial es una fuente inagotable de recursos, elementos de distintas subculturas que traspasan los límites geográficos. Nuevos movimientos artísticos que se reemplazan unos a otros año tras año. La música que se compone desde la Segunda Guerra Mundial se caracteriza por la diversidad. Obras que parecen tener pocas conexiones entre sí, no se aprecia un hilo conductor que abarque todas las tendencias del desarrollo musical. Durante la década de 1950, la música estuvo dominada por dos corrientes composicionales, el serialismo y la indeterminación. Luego le siguieron movimientos que rechazan cualquier elemento de la cultura establecida, a partir de la década de 1960. La generación de compositores europeos que surgieron tras la guerra tuvo un fuerte rechazo hacia su herencia cultural. Era necesario una ruptura total con las nociones musicales anteriores. Para ellos, la tradición de la música occidental estaba ligada a los fracasos políticos y sociales del pasado. Era necesario crear un nuevo tipo de música. Rechazaron el neoclasicismo. Fue visto como un intento de reconciliar las innovaciones técnicas con los fundamentos estéticos antiguos. Los compositores del siglo XX se adhirieron a la tradición y no lograron replantearse la música con base en nuevos principios. Schoenberg había utilizado a las series como un tema en vez de una configuración abstracta de intervalos, y los utilizó dentro de un esquema formal clásico y preclásico, en lugar de derivar las estructuras seriales de las propias características de la serie. Los cursos de vacaciones sobre música nueva de Darmstadt se iniciaron inmediatamente después del fin de la guerra de 1946. Darmstadt estableció un importante punto de partida, ya que muchas de las ideas que allí se fomentaron se esparcieron por el mundo y estimularon experimentos musicales. Sin embargo, todos los músicos trabajaron de manera independiente, cultivando su propio lenguaje y estilo. Weber fue el eje de este movimiento, con su uso de la serie para dar forma a la obra. En un concierto homenaje de sus obras realizadas en Darmstadt en 1953, fue saludado como padre del nuevo movimiento. Pierre Boulez, la serialización generalizada y la obra abierta. El serialismo integral. En los años de posguerra, los compositores buscaban comenzar de nuevo,
necesitaban crear un nuevo tipo de música, libre de las influencias personales, geográficas e históricas. Para ello, necesitaban un método objetivo que no pueda ser condicionado por la memoria o las intenciones expresivas del compositor. Esta es la razón principal del desarrollo del serialismo integral durante la década de 1950. Este sistema obligaba a los compositores a pensar objetivamente y eliminar la memoria del proceso compositivo, y por tanto eliminar la herencia del pasado para crear una música totalmente nueva. Lo más difícil de eliminar de la memoria eran las formas rítmicas familiares. Precursores del serialismo integral. Primero, con Weber, 1883 y 1945, se inicia una nueva orientación en la percepción musical que tendría sus reflejos en las generaciones de posguerra. Su intención era utilizar las series para proporcionar una estructura a todo el espacio sonoro, y no solo a la melodía como Schoenberg. Concebía una composición en términos parametrales. Todos los componentes del sonido tienen la misma importancia y no están subordinados a uno de ellos, como sucedía previamente con la melodía. Esta nueva visión influyó directamente en la forma de concebir la música electrónica inicios de la década del 50 y las nuevas prácticas basadas en el principio serial. Segundo, Olivier Messiaen, 1908, sentó las bases definitivas, que luego servirían a Boulez y Stockhausen para terminar de desarrollar el método del serialismo integral. Perspectiva musical más lógica y matemática que expresiva. Para él, la música no es un medio de expresión personal, sino la materialización objetiva de la perfección del universo, naturaleza mística en el carácter musical. Adoptó una concepción rigurosa de la música y organizó sus composiciones como una estructura de relaciones internas ordenadas de forma consciente. Desarrolló un método de composición objetivo. Trata las características del sonido musical como componentes individuales: melodía, ritmo, dinámica, timbre. Todo el material de la composición está determinado de antemano, y el proceso implica distribuir las unidades determinadas siguiendo los modelos establecidos. Lo más importante es el innovador tratamiento del ritmo, estructuras rítmicas aditivas. Música carente de medida, sucesiones rítmicas complejas flexibles. La idea de valores añadidos reemplaza los conceptos de medida y compás por un valor corto y su libre multiplicación. Aumento y disminución añadiendo o quitando un valor rítmico fijo a los miembros de cada unidad. Ritmo influenciado por el canto de los pájaros, la música hindú, fórmulas rítmicas y otras fuentes alejadas de la música occidental moderna. Ritmo no retrógrado, estructuras simétricas donde las sucesiones de duraciones permanecen iguales. Obra Messiaen. Mode de valeur et d'intensités en 4 estudios de ritmo. Esto me parece que está en francés. 1949. Fue la primera obra compuesta con organización tonal, precedente del serialismo integral de la siguiente generación. La obra está basada en un modo que comprende 3 series de 2 elementos. Estas 3 series determinan todo el contenido de la obra, donde los 4 elementos musicales, nota, duración, dinámica y ataque, tienen una relación fija entre ellos asignada por la serie. Hay una analogía estructural que une a todos los elementos, manipulados por las mismas operaciones. A cada miembro de la serie se le asigna una nota, duración, dinámica y forma de ataque.
Las notas del mismo nombre siempre tienen distintos ataques, registros e intensidades, pero distribuidos libremente y no por una secuencia. Las notas comprenden 3 series dodecafónicas distintas, ordenadas de forma descendente. Primera serie. Comienza con una fusa. Los valores se determinan añadiendo una fusa a cada nota. Segunda serie. Comienza con una semicorchea. Los valores se determinan añadiendo semicorcheas. Tercer serie. Comienza con una corchea. Los valores se determinan añadiendo corcheas. La obra se ordena en base a 3 exposiciones de los 3 modos de elementos dodecafónicos. Sin embargo, no es una obra serial, ya que las series no están transportadas o invertidas, solamente los elementos musicales están determinados. El material se usa como un modo y no como una serie. Esta obra ejerció una influencia importante. Para los compositores europeos más jóvenes, Moody de Valleurs et d'Intensies fue la pieza crítica de Messiaen, un precedente del serialismo integral. Les recomiendo que averigüen bien la pronunciación de esta obra. Lo que atrajo a los compositores fue el aspecto constructivista, donde los 4 elementos están predefinidos por la misma pieza y todos se manipulan con las mismas operaciones. Pierre Boulez, 1925-2016. Francés, compositor y director de orquesta. Estudió en el Conservatorio de París. Sus composiciones se caracterizan por su rigor y carácter firme. Se convirtió en alumno de Messiaen, del cual aprendió su pensamiento musical. Elaborar formas a gran escala a partir de elementos constructivos mínimos, intervalos o ritmos aislados, y establecer una relación orgánica entre ellos. Utilización de estructuras rítmicas aditivas. Tratamiento de los elementos musicales con igual importancia. Rechazo hacia las categorías musicales de melodía, acompañamiento, forma direccional. Boulez consideraba necesario realizar un tratamiento consistente de todos los elementos musicales, de acuerdo con los procedimientos seriales y que no tuvieran relación con ningún concepto musical anterior. Estimulado por el estudio Mode de Valleurs de Messiaen, Boulez comenzó a encaminarse hacia un serialismo totalmente integral, en el cual las características rítmicas, dinámicas y de ataque estuvieron determinadas en forma escrita. Obra Boulez, Estructures IA, 1952. Esta composición para 2 pianos fue la piedra angular en la evolución del serialismo integral. El material básico para la primera sección de la pieza son las primeras 12 notas y valores, ataques y dinámicas del material precomposicional del estudio Mode de Valleurs, la división 1. Con este material realizó 4 escalas, una por cada elemento musical, ataque, dinámica, etc., de 12 unidades cada una con números asignados. Con esto construyó 2 tablas de números, una de las 12 transportes de la forma original, O, y otra de las 12 transportes de la forma invertida, I. De estas tablas derivó el orden de todos los elementos asociados a la serie, ataque, dinámica, duración, nota, para escribir la obra. La música se escribe entonces automáticamente, de acuerdo al método establecido, siendo esta el resultado de la lectura mecánica de las tablas y sus valores asignados. Algunas cuestiones se utilizan con libertad, como el registro, tempo y número de exposiciones. La obra comprende exactamente las 48 versiones de la serie de 12 notas, subdivididas de manera que cada piano ejecute las 12 de una cierta forma de las series O, R, I, en ambas secciones A y B.
Cada serie forma una línea que dura exactamente una sección de 1 más 2 más 3 más 12 más igual a 78 fusas. Estructures IA ha sido compuesta de forma que una serie de 12 notas determina todas las sucesiones de notas y la duración de cada una, el orden de las 48 variaciones y el orden de las series de duración derivadas de ellas, los matices y modos de ataque. En Structures, el proceso de composición es muy estricto y reduce al mínimo el campo de decisiones libres por medio de una superestructura de determinaciones previas. Esta rigidez liberó al material de toda huella de su uso tradicional, depurado de cualquier vestigio de algún estilo previo. Al conducir el serialismo hacia sus máximas consecuencias, Boulez se encontró con resultados inesperados. Tocar las dinámicas y ataques a la perfección implica una tarea casi imposible para los intérpretes. Tocar este tipo de obras no tiene practicidad musical. El efecto general de la obra no es de una música estructurada, sino que da la impresión de ser casual, como resultado del azar. Los detalles pierden importancia ante el efecto global de la obra. El serialismo integral disuelve todos los aspectos tradicionales de la estructura musical, la melodía, armonía y dirección formal. Stockhausen y los nuevos medios. Stockhausen, 1928 a 2007. Fue un compositor alemán. Le cautiva la fusión entre música y astronomía y la curiosidad científica con la que explora y desarrolla nuevos procedimientos técnicos. Uno de sus pilares principales de composición es el principio de estructuración del material sonoro en todas sus cualidades. Stockhausen vivió en París, donde estudió con Messiaen y entabló amistad con Boulez en 1952, época en que Boulez estaba componiendo Structures. Algunas de sus obras, como las primeras 6 piezas para piano, se aproximan al trabajo de Boulez. Los distintos elementos musicales se rompen en escalas de relaciones separadas entre sí e individualmente cambiadas por medio de operaciones seriales. Los elementos se combinan con otras unidades para formar texturas que consisten en resultados individuales y muy separadas entre sí. Aunque si se comparan, el método Stockhausen es más flexible y diferenciado. El serialismo integral y la indeterminación. A pesar de ser dos corrientes musicales opuestas, racionalismo extremo y casualidad total, estuvieron muy ligados entre sí en sus primeros años de desarrollo. Ambos, Cage y Boulez, coincidían en que trataban a la composición musical como un objeto autónomo, independientemente de los deseos y sentimientos del compositor. Y el mejor camino para llevar a cabo este objeto era un plan composicional riguroso. Stockhausen, Boulez y sus colegas serialistas coincidían en que cuanto más precisa fuera la predeterminación de los elementos musicales, más casuales y producto del azar tenderían a sonar. El serialismo europeo trataba a todos los elementos musicales por igual. El resultado parecía una colección de elementos sin ninguna conexión. La gira europea que realizó Cage estimuló a Stockhausen y a Boulez a acercarse al serialismo de una forma algo más libre e intuitiva, una tendencia presente en las obras Klavierspiel 5 a 11 de 1956. No concebidas en términos de elementos musicales o puntos individuales. Estas piezas se basan en unidades formales que se diferencian por sus grados de orden y desorden. Relativo. Que se diferencia por sus grados de orden y desorden relativo, así como en un conjunto extenso de elementos
que van desde las transparencias de gran textura, los elementos repetitivos y las estructuras más estrictas hasta las estructuras opacas de transformaciones constantes y las estructuras sueltas. Le interesa transmitir un nuevo sentido del tiempo. Diseña escalas con diversos grados intermedios entre el tiempo medio con metrónomo y los tiempos particulares de cada sonido. Ahora relaciona las dimensiones de espacio y tiempo musical, vertical y horizontal. Podía transformar una voz en un coro, el ruido en plena armonía acordal, el tono aislado en grandes estructuras de masa. En este sentido, fue solo un pequeño paso más hacia la incorporación explícita de métodos aleatorios. Stockhausen y Boulez no tuvieron interés en usar la indeterminación como parte del proceso compositivo ni a la manera de Cage, permitiendo que los sonidos sean ellos mismos. Su interés se dirigió a crear formas complejas en las que la estructura general permaneció hasta cierto punto variables. Obras donde las unidades formales puedan ser reordenadas sin destruir su sentido, donde todos los materiales están sujetos a posibles cambios. Es un acercamiento a la indeterminación calculado y cuidadosamente estructurado. La obra como una constelación de unidades separadas que el intérprete puede disponer en distintas configuraciones, o sea, obra abierta. Los grupos son segmentos formales diferenciados, cada uno con sus propias características musicales, determinadas por algunas propiedades generalizadas como el contenido interválico total, la media de las duraciones, la extensión de los registros, la sonoridad instrumental y la densidad de la textura. Obra de Stockhausen. Klavierstück, en alemán, 1956. Por ejemplo, en el Klavierstück 11 de Stockhausen, en 1956, el autor propone una serie de grupos y escoge aquel con el que comienza la obra, por lo que da libertad al intérprete sobre la estructura combinatoria de la pieza. Hay 19 segmentos musicales separados de forma espacial en una única hoja, y las instrucciones indican al intérprete que debe moverse desde un segmento al siguiente de manera espontánea. Al final de cada segmento aparecen indicaciones acerca de la interpretación del siguiente, lo que asegura que los segmentos repetidos raramente tienen un sonido idéntico. Cuando un mismo segmento se repitió 3 veces, finaliza la interpretación. La obra abierta. En algunas composiciones de este periodo es común conceder al intérprete cierta autonomía para intervenir en la forma de la composición, determinando en ocasiones la duración de las notas o la sucesión de sonidos como un acto de improvisación. Estas nuevas obras consisten en una posibilidad de varias organizaciones liberadas a la iniciativa del intérprete, no en un mensaje concluso y definido. Sus obras no acabadas, que el autor entrega al intérprete como piezas separadas que pueden ejecutarse de distintas maneras, sin que la obra pierda su identidad. Esto no implica el caos, sino que es la posibilidad de una multiplicidad de intervenciones personales, una invitación a insertarse en el mundo creado por el autor. Xenakis y la música estocástica. El compositor griego Yannis Xenakis, de 1922 a 2001, tuvo ideas composicionales con unos principios bastante distintos. No estuvo influenciado por el serialismo de Boulez ni por la música casual indeterminada de Cage. Es uno de los primeros compositores
en producir un quiebre radical con la corriente estilística histórica de la posguerra. Educado en el campo de la ingeniería y la matemática, se interesó por acoplar cálculos matemáticos a diseños visuales para sus proyectos arquitectónicos. Atraído por las analogías entre música y arquitectura, a las que vio como realizaciones concretas de cálculos matemáticos abstractos, comenzó a interesarse por las cuestiones de estructura musical. Xenakis utilizó estos métodos para colaborar en el diseño de dos edificios importantes del arquitecto Le Corbusier, entre ellos el pabellón Philips de la Exposición Mundial de Bruselas en 1958. Su diseño para el pabellón Philips partió de un desarrollo orquestal, Metastasis, 1954, donde es evidente que la obra arquitectónica y la musical tienen en común líneas dispuestas de forma continua, que fluyen de una forma lineal del edificio y los glissandos convergentes y divergentes de la música. Xenakis habló de música concebida como música estocástica. Es música indeterminada en sus detalles, pero que se dirige hacia un final definido. La estructura general esté calculada para producir un resultado definitivo y predecible. Intentó incorporar determinación e indeterminación en un esqueleto más generalizado para configurar texturas complejas. Para lograr los efectos sonoros en masa, comenzó a aplicar a la música teorías de probabilidad matemática, una ley que establece que cuanto más aumenta el número de ocasiones en que se produzca un hecho casual, más probabilidades hay de que el resultado se encamine hacia un fin determinado. Composiciones de la sonoridad. La composición de la sonoridad es la composición basada en las cualidades del material sonoro, la creación de un perfil sonoro individualizado para cada obra, donde esto es lo esencial, convirtiéndose en un elemento que constituye a la creación. La sonoridad como valor propio, sin movimiento, sin contornos, libre de pulso y metro, solo sonido constante. La composición se estructura como un conjunto sonoro a gran escala, del cual derivan todos los detalles, hasta la mínima célula. La música como un continuo sonoro ahora abarca todas las fuentes inagotables, todas las fuentes imaginables del sonido. Esto permitió ampliar las fronteras del timbre. Obra Xenakis. Primero, Metastasis, 1954. Metastasis está compuesta por una orquesta de 61 ejecutantes, 12 instrumentos de viento, pícolo, flauta, 2 oboes, clarinete bajo, 3 cornos, 2 trompetas, 2 trombones, 3 percusionistas con 7 instrumentos, xilofón, triángulo, woodblock, tambor, timbal, redoblante y bombo, y 46 instrumentistas de cuerdas, 12, 12, 8, 8 y 6. En relación a Metastasis, 3 ideas centrales definen la obra. Primera parte del compás 1 al 104 sería A1. Segunda parte del compás 105 al 309 y tercera parte del compás 310 al 346. La construcción de masas sonoras móviles reflejan su pensamiento estocástico del proceso compositivo. Música indeterminada en sus detalles, pero dirigida a un final determinado. Una concepción no lineal del tiempo, acorde con las teorías de Albert Einstein. Y las matemáticas, combinatoria, geometría y las medidas derivadas del modulor ideado por Le Corbusier, un sistema de proporciones basadas en medidas humanas, la serie de Fibonacci y el número pi.
Xenakis explica que esta obra está organizada en 7 secciones que a su vez pueden agruparse en 3 grandes partes de acuerdo al material que desarrolla: masas sonoras, serialismo, masas sonoras. La subdivisión en 3 grandes secciones se fundamenta en los siguientes aspectos. Hay 3 tipos de textura: glisandos, líneas estáticas y puntos. Las 2 primeras son masas sonoras, en las que sobresalen los comportamientos globales. Los glisandos tienen movimiento audible en sus contornos exteriores, ascendentes, descendentes, cruzados, divergentes y convergentes. Fueron originalmente bosquejados en papel milimetrado por el compositor y luego trasladados a las alturas. La textura de líneas estáticas desde el compás 35 es una derivación de la técnica de cluster en uso desde principios del siglo XX. Solo hay variaciones tímbricas y de dinámicas. La inmovilidad de las alturas contrasta con la subsección anterior. Desde el compás 87, el clúster evoluciona a glisandos que convergen en un acorde, reflejando un cierre formal de esta primera parte. El diseño general muestra una expansión desde el unísono a un bloque de 46 alturas y una contracción a otro de solo 4 notas. La parte central, compás 105 a 309, contrasta en varios aspectos, siendo completamente diferente del comienzo. El tratamiento serial está concentrado en alturas y duraciones. Varias formas de permutación de las series aparecen en este fragmento, en el que predomina un trabajo puntillista. Admite una subdivisión en 2 partes relativamente contrastantes, pero seriales. La tercera parte, a la manera de un arco formal, retoma las características del principio. Hay concordancia entre las secciones A, B y F, G. En ambas, masas de glisandos se mueven hacia sonidos estáticos, en el principio hacia un clúster y en el final, a un unísono prolongado sobre sol sostenido 3. Luigi Nono, 1924 a 1990. Italiano. Realizó estudios de composición en el Conservatorio de Venecia. En dicho conservatorio se familiarizó con el serialismo dodecafónico, especialmente de la manera como fue elaborado por Anton Weber. Participó de los cursos de Darmstadt. Se interesó por la emotividad y expresión que podía lograrse con el método de composición serial. Su herencia italiana se revela en la importancia que le da al canto, coloca la voz a la altura de la técnica compositiva para instrumentos y le da una nueva forma de expresividad. Obra. Nono. Il canto sospeso, 1956. El título El canto sospeso puede ser literalmente traducido como la canción suspendida. Se refiere al sufrimiento y la esperanza de personas que escribieron sus últimas palabras a amigos y familiares antes de ser ejecutadas en la Segunda Guerra Mundial. Puede leerse como el canto flotante o interrumpido. Nono escogió sus textos de una antología publicada en 1954 por Giulio Einaudi, una colección de cartas de despedida escritas por capturados combatientes de la resistencia europea a sus seres queridos poco antes de sus ejecuciones por los nazis. En su alternancia de los movimientos instrumental, coral y solistas, así como en algunos detalles internos, se parece a una cantata barroca o a una misa. A pesar que de ningún modo es una composición neoclásica, la ideología Darmstadt, a lo cual Nono estaba suscrito en el modelo, compartía con la estética neoclásica un compromiso con las ideas de pureza, orden y objetividad.
El mismo Nono se refería a su obra como una cantata. Il canto sospeso es considerado hoy como una obra maestra del serialismo, admirada por la variedad de ideas logradas con la técnica composicional del serialismo: intervalidad cromática, proporción aural, orden, desorden con el uso de números primos, mientras que al mismo tiempo el contenido expresivo de la obra, libre elección de los elementos seriales y grados y matices de todo tipo, es considerado como insuperable por los trabajos posteriores de Nono. El aspecto más logrado y significativo de esta cantata es el modo tan convincente con que se combinan el rigor constructivo y la expresión apasionada, la disciplina y el afecto. Los movimientos están agrupados en 3 grandes segmentos de 4, 3 y 2 movimientos marcados por pequeñas pausas entre cada grupo. Para su material tonal emplea una fila de intervalos de los 12 tonos, a veces llamados serie cuña, debido a su presentación de todos los intervalos dentro de la octava en orden expansivo. Es una serie simétrica cuyo retrógrado es idéntico a la forma primaria transpuesta por un tritono. Cerramos la bolilla 9. Nos vemos en la siguiente bolilla. Gracias por escuchar. Chau.